Vamos a trabajar la revolución industrial dentro del marco de las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Para comenzar, vamos a analizar algunas ideas comunes sobre la revolución industrial, algunas nociones que medianamente se pueden encontrar en la gran mayoría de las bibliografías sobre este tema. Hablamos de que la revolución industrial es una época de cambios, que esos cambios se van a dar profundamente en Gran Bretaña, en Inglaterra, y que esos cambios tienen que ver con la dimensión tecnológica, económica y social. Vamos a ir analizando una por una. A nivel de la tecnología, durante el siglo XVIII nos ubicamos ahí, estamos a partir de 1700, vamos a ir recorriendo un poquito antes y bastante después, vamos a recorrer todo el siglo XVIII. Pero lo que vamos a encontrar en el siglo XVIII es un gran desarrollo de la minería, del hierro, del vapor, de la máquina de vapor y de todo lo que tenga que ver con el hilo y las telas y el algodón. Entonces, vamos a comenzar por la minería. Lo que vamos a encontrar es que a partir de la década de 1730 se empieza a utilizar lo que se conoce como el carbón de coque. Es un carbón que deviene del carbón vegetal con un proceso en el cual se obtiene una materia muchísimo más calórica y que eso va a permitir elevar mucho más las temperaturas de los hornos. Por lo tanto va a ser uno de los carbones más utilizados y esto indudablemente va a dar grandes posibilidades a la industria metalmecánica. Lo que vamos a ver también a nivel de las minas y del trabajo minero es que se empiezan a desarrollar el uso de explosivos, que ya venía siendo utilizado anteriormente, pero ahora con mucha más precisión. Se empiezan a usar equipos, por ejemplo, como los taladros, ascensores, bombas de vapor. Si bien estamos hablando de un momento en el cual la seguridad de los trabajadores de las minas va a ser muy, pero muy precaria, pero indudablemente el siglo XVIII va a ser un salto adelante con las tecnologías utilizadas anteriormente. A nivel del hierro, bueno, lo que vamos a ver es que se va a empezar a utilizar el carbón de coque. Esto va a hacer que se puedan trabajar en altos hornos, que se pueda desarrollar otro tipo de hierro mucho mejor. Y a partir de la década del 80 vale la pena destacar la técnica del pudelaje y el laminado. Esto tiene que ver con preparar el hierro, eliminar todas las impurezas y lograr tener un hierro de mejor calidad y a su vez poder laminarlo, poder hacer estructuras más largas, más resistentes y que eso por supuesto va a permitir ser utilizado en la maquinaria, en la construcción, en la navegación, y por supuesto va a mejorar muchísimo la técnica de ese momento. A nivel del vapor, bueno, la máquina de vapor, si bien en 1765 empezó un tiempo antes, pero el ingeniero James Watt va a desarrollar el primer prototipo de la máquina de vapor. Hay que decir que es un desarrollo que se viene dando durante todo el siglo XVIII y que parte de un invento de Newcomen que el ingeniero Watt toma y mejora, sobre todo en lo que tiene que ver con la condensación y demás. Es decir, básicamente lo que hace Watt es lograr la transmisión de la energía a un movimiento, ¿no? Entonces eso va a ser un descubrimiento fundamental para la agricultura, para la maquinaria industrial, pero principalmente para lo que va a venir después, que es el desarrollo tanto de la navegación a vapor como de los ferrocarriles. Y por último tenemos lo que es
todo el trabajo que tiene que ver con la empresa, con la maquinaria del hilado. Y en esto podemos marcar, bueno, en 1733 el invento de la lanzadera volante. Esto es importante porque de esta forma se puede hilar mucho más fácil. El hilo es un descubrimiento bastante precario, pero que posibilita mucho avance en la industria, mucho ahorro de tiempo. Después vamos a ver, algunos años después, ya se presenta la primera máquina de hilar, la famosa Jenny, que después, por supuesto, en 1787, ya tomando estos prototipos de lanzadera volante y de hiladoras, ya se transforma en una máquina de generar un telar mecánico, ¿no? Y eso tiene que ver también con el desarrollo de la tecnología del vapor, va a ser muy importante también para el desarrollo de la maquinaria del hilado. Estos son los cambios tecnológicos, después vamos a ver algunos más, pero así teniendo una idea básica. Después vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con lo económico y quizás más con la macroeconomía que con la microeconomía. Nosotros pudimos ver que desde el siglo XV en adelante, sobre todo con la llegada de los europeos a América y la posterior explotación minera del continente americano, pero así también de África y de algunos lugares de Asia, empieza a forjarse lo que se va a llamar, no es una escuela económica, pero que a nivel histórico se va a llamar como mercantilismo. El mercantilismo se va a desarrollar básicamente del siglo XV al siglo XVIII y tiene algunas prerrogativas claras que son las que están en esta placa, pero algunas cuestiones importantes. Es la riqueza, la forma de medir la riqueza en el mercantilismo, la riqueza de los países, está en la medida en que pueden acumular metales preciosos. Por eso es tan primordial el tema de la balanza positiva, o sea, siempre tiene que entrar más oro del que sale, y si eso no lo logramos mediante el comercio, se logra mediante la piratería, pero siempre tienen que entrar más metales preciosos de los que salen. La balanza siempre tiene que ser positiva. Y en esto tiene que estar claro de que el Estado tiene un control prácticamente absoluto de la economía y del comercio. Esto, por supuesto, por eso está la última parte que va de la mano del absolutismo. Este control férreo de la economía y del comercio se suma al control de la política, la diplomacia que tienen durante todos estos siglos, del siglo XV al siglo XVIII, los reinados absolutistas que están floreciendo en Europa. Ya en el siglo XVII, sobre todo en Francia, esto va a ser trabajado por un cirujano francés que es Quesnay, que en realidad lo que de alguna forma muchos dicen que traslada algunas ideas biológicas, médicas, a la economía, ¿no? Quesnay es un estudioso de todo lo que tiene que ver la circulación de la sangre y entonces empieza a entender a la economía como un sistema, como un todo y pensándolo como un gran sistema circulatorio. Y entonces ahí empieza a analizar dónde se produce la riqueza, dónde se va a transportar esa riqueza y quiénes se van a ir quedando con esa riqueza. Y Quesnay llega a la conclusión de que para el siglo XVII la riqueza solo se produce en el campo y en la tierra. Y que, por supuesto, ahí después sobre eso van a actuar los comerciantes y los artesanos, pero él los va a tratar como una clase estéril. Y en esto dice que el Estado debe dejar de intervenir, y de ahí viene la famosa frase, que no es de Quesnay, que es el laissez-faire, laissez-passer, que es dejar hacer, dejar pasar. La fisiocracia entonces dice
que la riqueza, por supuesto, va a estar en la acumulación del oro y de la plata, pero que la riqueza va a estar en cuanto se tengan tierras y esas tierras se produzcan, que ese es el verdadero origen de la riqueza de las naciones. Y que ante eso el Estado no debe intervenir. Quienes trabajan la tierra van a producir esa riqueza va a servir para pagarle a los dueños de la tierra, que generalmente no son los que producen la tierra. Tiene que analizarse también esta diferencia. Y en el medio los comerciantes y los artesanos, que en realidad lo que hacen es quedarse con una parte de esa riqueza. Bueno, a los fisiócratas esto tiene que ver mucho con la economía francesa, y después vamos a ver que esto tiene una relación muy directa con lo que va a ser la Revolución Francesa. Pero digamos que acá se constituye una escuela de pensamiento económico, que Snape va a tener muchos seguidores, y después a los seguidores, en la medida en que vayan viendo cómo Inglaterra sobre todo desarrolla su industria, se les va a hacer cada vez más difícil poder explicar de que solo el campo y el trabajo en la tierra son los que producen riqueza. Cada vez se les va a hacer más difícil, por eso es una escuela que después, indudablemente, es como un paso intermedio entre lo que es el mercantilismo, en el cual el Estado interviene completamente en la economía, y lo que después va a ser el liberalismo, que acá lo tenemos, que va a ser quien pide que el Estado no tenga ningún tipo de intervención. En el liberalismo, que comienza desde el siglo XVIII, aunque bueno, ahí hay toda una discusión, ¿no?, de cuándo empieza, pero tomando a uno de sus principales exponentes, que es Adam Smith, el liberalismo lo que plantea es que, así como anteriormente, recordemos, el mercantilismo decía que las naciones eran ricas en la medida que tenían mayor cantidad de oro y plata. Durante la fisiocracia se decía que tenían mayor riqueza quienes mayores tierras tenían y mejor las producían y mejor vendían esos productos de la tierra. Y acá Adam Smith lo que dice básicamente es que la riqueza de las naciones está en la circulación y la producción de bienes y servicios. Una nación no es más rica en la medida que tenga más oro y más plata detenido en un arca, sino que va a ser más rica en la medida en que ese oro y esa plata traspasen sus fronteras económicas y estén en constante circulación. De alguna forma esto es la idea básica que después se lleva al mercado y a la microeconomía, ¿no?, a la economía de empresa. La cuestión, y después de ahí van a venir todos los movimientos de bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá hay una cuestión básica, sobre todo para Adam Smith. Adam Smith va a crear una escuela, la escuela de la economía clásica, que se va a llamar. Y acá está claro de que, por un lado, el Estado no debe intervenir y que el mercado está regulado por la ley de la oferta y la demanda. Por supuesto que esta práctica económica, política, va a ser la práctica que se va a llevar adelante y que de alguna forma va a permitir el desarrollo industrial de Inglaterra. Esto no está ocurriendo en Francia, por ejemplo, en 1789, pero sí está ocurriendo en Inglaterra en ese mismo momento. Y sí está ocurriendo en ese mismo momento, por ejemplo, en Estados Unidos. Esta idea de liberar el mercado a la ley de la oferta y la demanda, y de que la riqueza de las naciones está en la capacidad de circulación.